Sebastián, gracias por estar aquí, gracias por compartir y aquí estamos en un nuevo diálogo, esta vez sobre el libro 3 de mis diálogos con Jesús y María, un retorno al amor. Y hoy empezamos a hablar del libro 3, que es Canción del Perdón. Pero como siempre, quiero que nos unamos unos minutos para empezar desde ese lugar común, donde siempre el Espíritu nos inspira, donde lo sentimos en presencia. Por eso me gusta unirnos, cerrando los ojos, sintiendo la energía del corazón. Y hoy nos dejamos inspirar en esta canción del perdón. Sentimos como la voz del Espíritu, llena de gozo, ya sea con palabras, ya sea con sentir, porque esa voz habla con ese sentir de paz, canta con esa canción de perdón. Un perdón que la mente del mundo no comprende, que solo es comprendido cuando la mente se rinde al abrazo del corazón. Esta canción que recordamos porque es la canción olvidada, es nuestro recuerdo de la misericordia divina. El perdón de Cristo que nos lleva a traspasar todas las nubes de miedo. Esta música que alegra el corazón y que nos une como una sola alma en este camino de regreso a Dios. Respiramos y desde esta gratitud que hace cantar nuestros corazones, vamos poco a poco regresando a la conciencia del cuerpo y despacio abriendo los ojos. Tengo que confesar que me ha robado el corazón. El libro 3 me ha robado el corazón. Como he dicho, no he podido leerlo con el tiempo y la dedicación que a mí me gusta leerlos, pero la verdad es que este 3 lo he leído bastante. Porque es tal como yo lo he sentido. Para mí el perdón es mi puerta a Dios. Lo ha sido. Y
Y tal como está explicado de una forma tan entendible, nos lleva a comprender lo que es el perdón de Cristo. Porque el perdón que conocemos en el mundo no es el perdón que nos habla este libro, del que nos hablan Jesús y María en él. ¿Y cómo nos lleva? Porque al final, es el final, en el capítulo 78, donde nos habla del significado del perdón, pero fíjate todo lo que hay antes. Entonces, he rescatado algunos trocitos de capítulos que aparentemente, y eso por eso quiero decirlo aquí antes de empezar, aparentemente no parece que esté hablando de perdón, pero cada uno de ellos te lleva a comprender el verdadero perdón de Dios. Entonces, he rescatado algunos puntos que para mí han sido significativos en mi camino de despertar. Y el camino de despertar se ha producido por el perdón de Cristo, por lo menos a través de mí. Se ha producido cuando yo he experimentado este perdón. Entonces, me gustaría empezar por eso, como siempre, leyendo algún trocito y desarrollando eso porque cada uno de estos que he rescatado para mí ha sido significativo en la comprensión del perdón de Cristo. No sé si quieres, antes de empezar a leer algo, quieres comentar al referente de tu experiencia con el perdón o con este libro 3, ¿no? Que de hecho es el final de un solo libro, ¿no? Esto es así, ¿verdad? Esto se recibió todo entero y entonces se ha editado en 3 partes y un anexo, pero se recibió entero. Muchísimas gracias, Rosa, por este espacio, por este diálogo y por darle precisamente entidad o espacio al perdón. Es tan importante como vos lo planteaste. Efectivamente, Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, es la primera obra que yo recibo en el 2013. Es una obra completa, digamos, ¿no? Después, bueno, por cuestiones editoriales, para no tener que tener un libro tan grande, se dividió en 4 partes, pero bueno, los capítulos demuestran la continuidad de la obra, ¿no? O sea, que no es que son 4 libros separados, sino que es una totalidad. Y hay algo interesante para mí en cuanto a la experiencia de recepción de Canción del Perdón, que me gustaría aclarar, porque ya que va a quedar el video grabado, puede servir para otros, ¿no? En el discernimiento. Y es que Canción del Perdón y Diálogos de un alma se reciben en simultáneo, absolutamente en paralelo. Lo que pasa es que, bueno, no podemos hacer un libro en paralelo, ¿no? No podemos leer en 2D, pero no son secuenciales mi diálogo con Jesús, Diálogos de un alma y Canción del Perdón, sino que cada diálogo es hecho en la misma fecha en que hay un diálogo en Canción del Perdón o en mi diálogo con Jesús, en Diálogos de un alma, que es el libro 1. Finalmente, por cuestiones editoriales, se eliminó la fecha de cada uno de los diálogos que hay en Canción del Perdón, porque carecía de sentido y dificultaba la lectura en cierta medida. Pero, ¿por qué hago esta aclaración? Porque justamente lo que nos va mostrando esta obra es cómo uno puede acceder al verdadero conocimiento desde distintos ángulos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay múltiples vías de acceso a la verdad, múltiples vías de acceso al conocimiento. Diálogos de un alma lo hace desde una experiencia humana, desde una experiencia de diálogo directo, concreto, ¿no? De preguntas y respuestas y
y acompañamiento, digamos. No es esa parte relacional, por decirlo de una manera, del alma que puede acceder al conocimiento. Canción del Perdón es la revelación pura y directa del puro pensamiento hacia el alma, donde solo Cristo habla en pleno conocimiento de lo que necesita el alma. Entonces, ambos son parte de un todo que nos permite justamente poder llegar a la finalización del camino del perdón. Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, tanto el libro 1 como el 3, es el camino del perdón. Es un camino específico para poder hacer el proceso del perdón. De hecho, el libro 2, que es Amanecer, empieza cuando justamente María dice que hoy has finalizado el camino del perdón y comienzas a recorrer conmigo el camino del amor. Y por eso se llama Amanecer, ¿no? Dice que vas a empezar a vivir tu amanecer hasta llegar al mediodía eterno del amor de Dios. Hay una iluminación, una luz nueva que entra al alma una vez que uno concluyó el camino del perdón. El camino del perdón, yo sí creo firmemente en lo que vos has dicho, Rosa, porque ha sido también mi experiencia, aunque sin darme cuenta, y después podemos hablar de ello, que necesitamos alcanzar el perdón primero para poder después vivir en la verdad, porque, bueno, el perdón es la gracia que antecede a la transformación, ¿no? del alma. Así que para mí Canción del Perdón es eso, es como un himno a la belleza del perdón, ¿no? Pero no un himno desde lo poético o desde lo cantado, sino desde la auténtica resignificación de los contenidos en el alma. Uno sale al final de Canción del Perdón siendo otra persona realmente, ¿no? O sintiendo que es otra persona porque se resignifica todo. Así que es un perdón de Cristo desde la resignificación de todos los contenidos de la mente, lo cual la libera de las falsas creencias y de las ilusiones. Y lo hace de una manera muy amorosa. Así que recorrer mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, es recorrer el camino del perdón en sí mismo. Y ya nos deja en la antesala, ya listos para poder vivir el amor que somos, pero siempre como regalo del perdón, el perdón de Cristo. Gracias por escucharme. Así es, el perdón de Cristo. El perdón de Cristo no juzga como juzga el mundo. O sea, los juicios del mundo han caído. Esto cuesta muchísimo de entender si no se experimenta, pero es que no hay otra manera de entenderlo que experimentarlo. Y lo bello de este libro es que te va llevando, cada capítulo te habla de algunas cosas que te están llevando a que sueltes el juicio del mundo y experimentes la visión de Cristo, la experiencia. Entonces, como siempre nos pasa que no sabemos cómo expresar lo que se llama el perdón de Cristo, porque el perdón de Cristo, al no juzgar, no hay nada que no entre en ese perdón. Y esto el mundo no lo comprende. No lo comprendemos cuando estamos pensando según la mente del mundo. Entonces, bueno, para comprenderlo plenamente no va a poder ser con esta videoconferencia. Para comprenderlo plenamente, simplemente yo lo he visto tan bello que es leerlo y dejarte llenar porque tu alma sabe comprenderlo. Es simplemente dejarte llevar. Entonces, de los capítulos que he rescatado, voy a leer un trocito y luego lo hablamos
hablamos más detenidamente de este capítulo que se llama el 43, que no es bueno que el hombre esté solo, y nos habla de la relación. El cuerpo es el mecanismo que se usa para fabricar una individualidad. Todo el mundo anda por el mundo como si fuera un individuo, un ser aislado, y no se da cuenta de que esta idea es tan descabellada que no podría creerse en ella si se la examinara detenidamente. ¿Crees que un ser aislado de todo y de todos, con una vida aparte, con pensamientos propios y únicos, que no compartes con nadie, crees ser eso? Crees tener intereses personales, y eso creen todos los que creen en un mundo que un mundo de separación puede ser real. No puedes tener intereses personales porque todo en la creación es uno. Lo que te afecta a ti les afecta a todos, y lo que afecta a todos te afecta a ti. ¿Cuántas veces has experimentado que el dolor ajeno te duele a ti? Esto se debe a que sabes, de algún modo, que el dolor de tu hermano es tu dolor. Sabes que puedes experimentar ese mismo sufrimiento. ¿Cuántas veces has sentido alegría al ver cómo Dios les habla a otros individuos, entre comillas, o por la alegría de tus hermanos? Sientes esa alegría porque sabes que si Dios le habla a él, también te puede hablar a ti. Y también porque si tu hermano es feliz, tú puedes serlo. Observa cómo el dolor de un hijo es dolor para la madre, cómo la alegría del hijo es alegría de la madre. Esto se experimenta así porque la madre considera a su hijo como una parte de sí misma, como en efecto lo es. Pues todo lo creado forma parte de ti y tú formas parte de todo lo creado. Bueno, he rescatado este trocito y me gustaría que viéramos la importancia de ver que si dejáramos de vernos separados, si comprendiéramos o abriéramos nuestra mente y nuestro corazón a ver lo que aquí nos dice, que en realidad no estamos separados, la sensación de culpa y de miedo desaparecería. Y esto nos lleva directamente al perdón de Cristo. Es como si directamente te estuviera diciendo que todo el problema que tenemos, es que nos creemos separados, separados los unos de los otros y separados de Dios. Por eso lo he rescatado, porque es como la llave, es como empezar a darte cuenta de una manera muy directa de que estamos unidos, no separados. No, el perdón parece necesario simplemente porque al creerme separado creo en un mundo de ataque.
separados los unos de los otros y separados de Dios. Es como la herida primal. Entonces, me gustaría si puedes aportar. Muchísimas gracias, Rosa, por compartirlo y por darme la posibilidad de expresarme. Sí creo que has elegido un texto totalmente medular de la obra que me va siendo dado, que tiene que ver con esto de empezar a vernos como unidad. Y este cambio hace toda la diferencia. Por eso a veces hay que tener un poquito de paciencia porque es un cambio tan radical que al principio cuesta un poco a la mente pensante integrarlo y entonces empiezan los razonamientos, las resistencias. ¿Por qué? Porque hasta que realmente emprendemos el camino del perdón, que siempre su iniciativa es tomada por Cristo en unión con el alma, siempre, cuando empezamos a recorrer el camino del perdón, lo primero que ocurre es que empieza a haber una instrucción por parte del Espíritu Santo, donde nos ayuda a resignificar todos los contenidos de la mente y va a justamente llevarnos a esta comprensión en la conciencia y en toda nuestra humanidad, incluyendo la mente pensante, de que en realidad hasta ese momento estábamos viviendo una vida egocéntrica, es decir, una vida autorreferencial, donde nosotros de alguna manera, incluso sin darnos cuenta, nos autoconvencemos de que nosotros somos el centro de la existencia. Entonces, si yo pienso tal cosa, eso es la verdad. Si yo siento tal cosa, esa es la verdad. Si a mí me pasa tal cosa, eso es la verdad. Esto es muy infantil, por decirlo de alguna manera, ¿no? El niño recién nacido siente que de alguna manera él es el centro del universo y no incorpora mucho a lo demás, ¿no? Lo va haciendo en un proceso a lo largo del tiempo. Entonces nosotros venimos de un egocentrismo, de un narcisismo espiritual que lleva a una especie como de autismo espiritual muy arraigado. Es lo que conocemos muchos como egoísmo en última instancia, ¿no? Es la vida autorreferencial. Después viene el Espíritu Santo a decirnos que todo eso simplemente es falso. O sea, nosotros podemos seguir siendo egoístas, egocéntricos, narcisistas, pero la realidad es que nunca vamos a alcanzar la plenitud por ese camino porque es que la creación no es así. La creación es unidad. Entonces, no es cierto que cuando yo estoy mal, eso es inocuo. No es cierto que cuando yo estoy bien, eso es inocuo. Y aquí nos da ejemplos de cuando podemos experimentar que la alegría de otro me trae a mi alegría. Entonces, una reacción que puede ocurrir al principio con esta revelación, este conocimiento que aquí se comparte, es una resistencia a no querer hacerme cargo del poder que significa la unidad, de saber que nadie se crucifica solo, dice Jesús, ¿no? En algún momento. Entonces, y nadie se salva solo tampoco. Nadie entra al cielo solo. Entonces, bueno, tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos, para con los demás. El otro día tuve la oportunidad de acceder a un estudio muy importante de psiquiatría y de diferentes disciplinas científicas que fue presentado en los Estados Unidos y que está cambiando muchísimo la manera de ver de muchos científicos en algunos aspectos. Este libro presentado, que hoy por hoy está dando vueltas del mundo y es muy importante, habla justamente de que nosotros experimentamos dolores que no son nuestros y pudieron demostrar científicamente cómo el dolor intergeneracional afecta a las células, a los genes, a la estructura de la personalidad, a ciertas conductas, etcétera, etcétera. Lo cual no es algo que para los místicos sea una novedad, pero sí los científicos pudieron poner demostraciones empíricas de esto, ¿no? Y
ayudar a sanar estos traumas que va recibiendo la persona intergeneracionalmente, lo cual demuestra exactamente lo que estamos hablando aquí, que somos una unidad. Cuando en una familia se vive un trauma, afecta a los miembros de la familia. Y obviamente tiene la posibilidad de sanar ese trauma, pero solo va a poder hacerlo el individuo, entre comillas, o ese aspecto de la familia, el miembro específico de la familia, cuando asume que es unidad, que toda la herencia familiar que tiene es parte de lo que también recibió y empieza a poder transmutarlo en el amor. Pero para eso necesitamos entender que somos unidad, que cuando nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos y no nos amamos a nosotros mismos, no solo nos estamos haciendo daño a nosotros, sino que estamos contaminando el mundo, porque estamos creando una energía espiritual que si yo no me amo a mí mismo, pues extiendo esa falta de amor también. Entonces, este texto nos ayuda a salirnos del egocentrismo, de creer que somos seres individuales, de que podemos pensar por separado, de que lo que me pasa a mí no le importa a nadie, que no tiene ningún valor para los demás, por lo tanto puedo hacer conmigo lo que se me da la gana, cuando la realidad es exactamente lo opuesto. Lo que te pasa a vos le importa a toda la creación. No estamos solos. Somos un solo cuerpo, una sola alma, un solo ser santo. Repite Jesús una y otra vez a lo largo de todas estas obras que me son dadas, para hacernos entender exactamente lo que dice este capítulo que vos estás trayendo al diálogo. Somos unidad y hay que hacerse cargo de eso, que significa no cargar una responsabilidad nueva, sino tomar la responsabilidad que nosotros tenemos como personas y como colectivo, porque lo que hacemos afecta de un modo u otro a todos, y lo que otros hacen también afecta de un modo u otro a mi existencia, porque somos unidad. El segundo aspecto que se produce a veces cuando se recibe esta revelación de que somos unidad es miedo a lo intrusivo que eso significa, ¿no? A esto de creer que, bueno, entonces mis pensamientos los conoce todo el mundo, hay como una especie de invasión a la privacidad y de esta cosa de que entonces no tengo nada mío, yo no tengo ni siquiera la posibilidad de tener mis propios pensamientos o mi propia experiencia. Y eso puede producir el miedo de creer que entonces estamos en un mundo donde todos me están afectando a mí. Y lo digo porque esto fue lo que a mí me pasó cuando recibí ese texto, ¿no? Que me costó bastante tiempo integrarlo. Porque yo decía, entonces si todos me afectan a mí, qué horror, porque entonces todo el mal de todo el mundo también me cae a mí, entonces gratuitamente. Entonces paso a ser un ser como que está influido por las olas de energía de todo el mundo y zarandeado, ¿no? Por el mundo, por toda esta experiencia de los otros. Entonces nos va a ir llevando, Canción del Perdón, a entender bien este aspecto de modo claro, a poder traspasar ese miedo. No lo quiero revelar acá para poder seguir con el diálogo, pero sí puede presentarse ese miedo de creer que como somos unidad y nosotros de alguna manera afectamos a todos y todos nos afectan a nosotros, que esto sea negativo. Es decir, que nos afecte desde el miedo, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el ataque de los demás hacia nosotros, cuando en realidad vamos a darnos cuenta que esa unidad solo es verdad en Cristo, es decir, que en el amor. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la obra. Gracias por escuchar. Exactamente, lo vamos a ir viendo. Por eso decía que el error principal es que nos separados los unos de los otros y separados de Dios. Porque solamente que tú tomes conciencia de que Dios está en ti, de que Cristo está en ti, ya no, ese miedo ya no cabe, pero es verdad que vamos a llegar, vamos a ir llegando a lo largo de la obra. Yo sí lo comprendo, porque he hecho todo ese proceso, pero a mí me ha llevado años hacerlo. En mi caso, hay personas que lo hacen mucho más rápido, pero sí que es verdad que tienes que tener esa conciencia de unidad, no solo de unidad en la mente humana que compartimos, sino unidad
con Dios, unidad de espíritu, unidad de alma, en donde en la conciencia de Cristo el mal no cabe. La conciencia de miedo no cabe. Entonces, claro, ahí ya no hay miedo, pero es un proceso. Así que yo tampoco me quiero adelantar porque es así. Entonces, otro de los puntos, ¿vale? Es que he rescatado así también para leer trocito, es todos son mis hijos. Y habla de jerarquías. Creo que aquí este punto también es... también he cogido algunos trocitos, no lo voy a leer todo. Y dice, ¿crees? Pues así has aprendido del mundo que existe un orden de jerarquías, seres superiores a otros y por ende seres inferiores a otros. Consideras a la creación como un conjunto de diferentes niveles o de diferentes reinos. El reino inanimado, el reino vegetal, el reino animal. Y crees también que en la cúspide de esos reinos está el hombre, como amo y señor de toda la creación. Esta creencia no puede más que ser falsa, puesto que no tiene sentido que Dios cree seres que deben ser sometidos a otros. Parece que Dios creara a las hormigas con el único propósito de ser objeto del señorío del hombre, a los peces para ser alimento humano, creados solo para ser devorados, a las plantas para ser objeto de tus caprichos. Aún más, crees que existen jerarquías incluso entre cada nivel. También en el llamado reino humano hay personas más valiosas que otras según las creencias del mundo. Los reyes valen más que los pordioseros o los pordioseros más que los reyes, los ricos y los pobres. Los sanos parecen valer más que los enfermos para algunos o los enfermos más que los sanos para otros. Los sanos y los enfermos. Los que están vivos más que los que están muertos y para algunos valen más los muertos que los vivos y los muertos. Incluso hay quienes sostienen que los niños valen menos que los adultos. ¿No matan acaso los hombres a sus crías en el vientre y los abortan extirpándolos de la vida? Hay quienes consideran a las mujeres por debajo de los hombres y se atreven a apedrearlas de diversas maneras o a tratarlas como viles objetos de sus caprichos corporales. Otros sostienen que es más valiosa la juventud que la vejez, porque no comprenden que Dios no tiene edad. Él es eterna juventud, eterna niñez, eterna vejez, y nada de eso a la vez, pues simplemente es. Bueno, aquí vamos a revolucionar algo, o sea, vamos a revolucionar, porque este texto realmente, wow, cuando lo lees y tomas conciencia y dices, madre mía, es verdad, vale. Por eso el perdón de Cristo te saca de todo esto y no lo podemos comprender, no lo podemos comprender antes. Pero quise rescatar este trozo para hacernos conscientes de cómo hacemos jerarquías, incluso en el camino espiritual. Unos son más santos y otros menos. Unos están más despiertos, otros más dormidos. Unos más avanzados, el otro todavía está que vete a saber lo que le falta por perdonar. Entonces, esto es muy importante que nos demos cuenta porque somos uno. Somos uno. Y sí me gustaría, por eso te lo quería, quizá he ido a buscar este trozo que es como, wow, que a más de uno le va a remover, porque yo lo estaba leyendo otra vez y en algún momento te mueve por dentro, ¿no? Pues está diciendo, fíjate las barbaridades que crees que estás haciendo, porque es así, las barbaridades que crees que estás haciendo porque crees en jerarquías, porque crees en la separación y en el mal, ¿no?
Entonces, wow, ahí te dejo que hables. No sabes lo mucho que te agradezco por haber elegido este texto, que es un texto para mí lleno de belleza, un texto o una revelación, mejor dicho, que una vez que uno lo incorpora, cambia completamente tu manera de ver la vida y consecuentemente tu vida, porque nos trae a la memoria y a la conciencia toda esta estructura de pensamiento basado en jerarquías, en la superioridad e inferioridad. Y como la mente egoica funciona de esa manera, porque es una manera de crear separación, entonces, pues nosotros inconscientemente estamos tratando de ubicarnos en el lugar de mayor superioridad posible, porque a nadie le gusta sentirse inferior. Entonces, si yo creo que lo más importante para Dios son los pobres, voy a tratar de alguna manera de crear esa pobreza en mi vida porque, bueno, pues quiero ser especial desde ese lado, ¿no? O si creo que los enfermos son más valiosos porque requieren más atención y ahí hago de la enfermedad también un ídolo, bueno, de alguna manera voy a crear enfermedad en mi experiencia, ¿no? Y lo mismo de la inversa. Y aquí este texto nos permite darnos cuenta que si nosotros valoramos tanto un costado como el otro de la dualidad, estamos viviendo en la misma ilusión. Porque en realidad Dios no es ni una cosa ni la otra. Entonces, en el reino de la verdad no hay superioridades, no hay separación, como bien vos decís. Por lo tanto, lo que nos va a ayudar muchísimo Canción del Perdón es a visualizar una estructura de pensamiento, un modo de operar de la mente. La mente dual o la mente egoica, o lo que llamamos la mente separada, por ponerle un nombre, es esa parte de la mente que crea pensamientos de separación. Y todo es una estructura de separación. Las jerarquías es una de ellas. El bien y el mal es otra de esas. Como vos decías también, el tema de la espiritualidad. Los espirituales y los no espirituales. También nos va a ayudar a ver, en mi diálogo con Jesús y María, que esa, digamos, dicotomía que nosotros hacemos en la definición de hay quienes son más espirituales que otros, carece absolutamente de sentido, porque todo es espiritual. Decir que alguien es más espiritual que otro es decir algo que carece de sentido, porque es que carece de sentido la separación. Entonces, las jerarquías que se viven en todas partes, porque incluso cuando uno trabaja en una corporación, que era mi caso, uno ve jerarquías. El vicepresidente de operaciones de tal corporación es mucho más valorado e importante y consecuentemente cobra más plata y tiene más beneficios que el que está limpiando la oficina. ¿De dónde viene eso? Las castas sociales y también dentro de la familia. La primogenitura ha sido una manera de crear una jerarquía dentro de la familia también. Entonces, el primogénito históricamente ha tenido más beneficios, por decirlo de alguna manera, que otros. Bueno, el hombre, la mujer, etc. Y aquí nos llama Cristo a mirar la vida no en forma vertical, sino en forma horizontal. Y eso hace toda la diferencia. No estamos llamados a vivir en una verticalidad en ningún nivel y mucho menos en la idea de las jerarquías, de que haya alguien que es superior a otro. Sí puede haber alguien que tenga un trabajo distinto a otro. Y de hecho, en el nuevo reino terrenal, esto se va a aplanar, por decirlo de alguna manera, porque el nuevo reino terrenal es un estado de conciencia en donde el ser humano, como vive en el amor, comprende que las diferentes capacidades son simplemente eso, todas perfectas, todas bellas, todas santas, pero son diferentes. Entonces es tan importante saber cocinar como saber manejar un país, saber cantar como saber criar un hijo.
Entonces son todas habilidades que no tienen diferencia de valor. Sin embargo, en el mundo egoico, las habilidades también tienen diferencia de valor. Entonces un deportista de superestrella o digamos, de alta gama, de exigencia, de alto rendimiento, bueno, pues cobra fortunas al año, mientras que una persona que quizá va a dar clases a una escuela pública no es reconocida de la misma manera. Por esta cuestión de las jerarquías. El amor va a anular las jerarquías y va a hacernos entender que somos todos iguales, nos guste o no. Gracias por escucharme. Pero fíjate cómo eso llega a la raíz del programa egoico, porque lo está deshaciendo, lo está deshaciendo. Si no hay jerarquías, has deshecho ya, ¿no? Has deshecho el ego. Por eso nos va llevando a cada punto, pero tenemos que ser amables, ¿vale? Puede ser que en cualquier momento sintamos resistencia. Y me gustaría hablar de esto. ¿Qué hacemos cuando sentimos miedo? O sea, leemos algo así y sentimos miedo. ¿Qué hacemos? Cuando sentimos ese miedo como una barrera de que puede ser que te lleve a cierro el libro y no leo más, ¿sabes? Porque te da miedo, dices, wow, es que no estoy preparado para eso. Bueno, en mi experiencia, y es lo que hemos estado compartiendo, hay como algo dentro de ti que te trae a estos libros, ¿vale? Ese algo tiene el poder de ayudarte a poder comprenderlos. Ese algo está dentro. Eso es Cristo en ti. Entonces, por eso, bueno, ya sabes que hemos ido compartiendo en el viaje del alma y hemos ido compartiendo en otras ocasiones la importancia que tiene atender ese acceso. Atender esto que te ha traído aquí, esto que al principio cuesta mucho de reconocer, que lo puedes sentir como un punto en tu corazón, en el centro de ti. Por eso el silencio es tan importante, de sentir ese acceso, porque él es el que te va a llevar, él es el que te ha traído los libros, él es el que ha escrito los libros que Sebastián se ha puesto para darles forma, pero esto está aquí y el desarrollo en la confianza de que esto que nos ha traído hasta aquí nos lo ha puesto delante, porque, o sea, nosotros no es que podamos aprender el perdón de Cristo, nosotros es que sabemos el perdón de Cristo, simplemente hay que dejar de explicar el otro perdón, hay que dejar de atender al otro. Entonces, ese punto dentro nos llevará a comprender, porque el miedo se va a presentar, y el miedo se puede presentar cuando leamos algún texto o algún capítulo, se va a presentar y nos va a hacer pues dudar cuando oímos cosas como las que estamos diciendo nosotros aquí en el diálogo, ¿no? Algunas personas pues que ya siguen, que ya te han visto en los encuentros santos y que ya pues les resonará mucho, pero otras puede ser que no. Pero si han llegado, yo digo que estos libros, si te llegan, es porque los puedes comprender. Y se puede comprender. Entonces hay otro punto. No sé si quieres decir tú algo más de esto. Que ya sabes que si no yo paso. Sí, y te agradezco. Quería, justamente en razón de ello, invitar a todos a ser pacientes y confiar durante el camino de mi diálogo con Jesús y María, porque es justamente eso, es un proceso que nos va
confrontando muchas veces con miedos, con estructuras muy rígidas en nuestra mente, y entonces, bueno, a veces experimentamos resistencia. Por ejemplo, una típica resistencia que puede aparecer en este tema de las jerarquías es confundir lo que es el criterio de igualdad para Dios. Lo que Dios entiende como igualdad y unidad no tiene nada que ver con lo que el ego llama unidad o igualdad. La igualdad de los hijos de Dios no anula la unicidad de la parte. Entonces, a veces nos resistimos a este tema de las jerarquías porque pensamos, que igualar ante Dios, igualar en la dignidad humana a todo el mundo, significa anular su singularidad o anular su modo único de ser. Entonces, en un mundo donde todos somos iguales, ninguno tenemos una identidad. Y ahí nos perdemos en una totalidad que no tiene nada que ver con Dios. Dios nos va a ir explicando a lo largo de la obra y llevándonos a comprender profundamente qué significa la diversidad para Dios y cómo esta diversidad que Dios ama, por eso estamos en un mundo diverso, en una creación diversa, también puede estar perfectamente integrada a la unidad. Es decir, podemos ser diferentes e iguales a la vez. Y esto es un gran cambio en la estructura de pensamiento que nos va a ir ayudando Canción del Perdón a hacerlo. La igualdad ante los hijos de Dios no es una igualdad que separa tu parte o que anula tu unicidad. Sí que somos únicos, sí que somos irrepetibles, pero somos el mismo amor expresándose de una manera única. Llegar a la comprensión de esto es el objetivo de mi diálogo con Jesús y María. Y cuando uno llega, después de hacer el camino del perdón, a ese punto de comprensión, puede vivir en paz esta igualdad ante los hijos de Dios, que nada tiene que ver con las igualdades del ego, que lo único que hace es anular la identidad, anular la unicidad que cada uno de nosotros somos. Quería hacer esta aclaración porque es importante tener paciencia en el camino, es un camino. Entonces, las preguntas que nos van surgiendo, los miedos y las resistencias que vos hablabas, Rosa, durante la recepción de la obra, van a ser todas respondidas. No vamos a quedar sin respuesta nunca, jamás. Todo lo contrario. Y todo ese miedo va a ser sanado y toda esa resistencia va a ser transmutada. Pero hay un camino. Entonces hay que tener paciencia y no caer en la ansiedad espiritual que tanto nos caracteriza en esta época, ¿no? Que lo queremos todo y lo queremos ya. Hay un tiempo para todo y el alma necesita recorrer ese tiempo. Por eso es tan importante entender que estos libros son oración. Entender que cuando uno está leyendo estos libros está literalmente unido a Cristo. Está con Jesús, está con María, está con los ángeles. Entonces también disfrutar de caminar con ellos, ¿no? Que es el gozo de la unión mística que nos regala también esta obra. Gracias por escuchar. Sí, por eso decía yo lo de que querías tomar tiempo, ¿no? Que que también lleva más tiempo, pero una cosa que he observado tanto con esta obra como con Elige solo el amor, es que yo por lo menos más de un capítulo al día no podía leer, porque un capítulo se integra y a lo mejor uno lo podía leer 2 o 3 días, eso también, pero la prisa, como dices, no, porque tú les pasas el texto por encima. No llegas a la profundidad. Y estos libros se reciben. O sea, cuando los lees, los recibes tú. O sea, sí que parece que ha sido Sebastián que los ha recibido. No, es que cuando los lees, los recibes. Los recibes tú, son para ti. Entonces, ese despertar se produce en esa integración de cada uno de los capítulos, en esa integración de cada una de las cosas que se van hablando. Y para integrarlas, bueno, aquí necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. El alma necesita de ese respiro, ¿no? De ese tiempo. Y ahora que digo tiempo, mira, tenía rescatado el reino del no tiempo. Me ha hecho gracia, pero ya no me acordaba que tenía este. Entonces, este es otro de los puntos
también creo que muy importantes. Parece que no tengan nada que ver con el perdón y tienen todo que ver con el perdón. Entonces, bueno, este era otro de los puntos que quería hablar hoy, así que voy a leer aquí un trocito. El reino del no tiempo, presente y realidad. El tiempo es un engaño, una falsedad, una alucinación. Es como un truco de magia o un pase de manos en un juego de ilusiones. No existe en absoluto. Tal como lo hace todo en este mundo, también tiene un propósito, y conforme se lo ha dado la mente. Es lo opuesto al eterno presente, a lo real, a Dios, a la hora sin tiempo. En el mundo de falsedad todo parece acontecer en diferentes tiempos. Algo parece haber ocurrido en el pasado. Algo pareciera estar ocurriendo en el presente y algo se imagina en el futuro. Pero Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Dios es un eterno ahora. Dios es el no tiempo. Esto es lo mismo que decir Dios es la eternidad. El amor es eterno. ¿Cómo sería su santo Hijo creado a su semejanza sino un reflejo mismo de ese eterno ahora sin tiempo? ¿Dónde mora el pasado? ¿Quién lo creó? ¿Dónde fue a parar una vez que desapareció? Y si desapareció, ¿quién puede haberlo creado? ¿Existe realmente? ¿Y dónde habita el futuro? ¿Quién lo crea? ¿Dónde puede existir? ¿Y el presente? Esos aparentes sucesos que parecen estar ocurriendo en este momento, ¿qué son? Cualquiera que examine detenidamente el concepto de tiempo puede darse cuenta de que es una falsedad. La mente ha concebido lo que el mundo llama una memoria. La memoria es, según el mundo, el reservorio de los acontecimientos del pasado en el que se guardan, cuidadosamente seleccionados, los hechos que parecen haber ocurrido para echar mano de ella en el presente y traerlos hasta aquí, de tal modo que parezca que vuelven a ocurrir. De este modo, se genera el tiempo en la mente. Me paro aquí porque yo creo que ya, con lo que he leído, ya da. Y hay un trocito al final que quiero leerlo, pero lo leeré ahora cuando hayamos dialogado primero, porque lo del tiempo es una clave importante, porque la liberación, el perdón, sucede en el presente, en el ahora. En el presente con P mayúscula. No el presente como algo que sucede entre el pasado y el futuro, sino el presente de presencia. Entonces, cuando yo entrego lo que creo que ha pasado en el pasado a esa presencia, ese sentir, abro la puerta al no tiempo. Y en el no tiempo, en el instante sin tiempo o en ese instante sagrado de Dios, es donde se produce el perdón. Por eso, hablar de que el tiempo es una ilusión, o que podríamos decir que las memorias del tiempo son las que nos mantienen atrapados a la ilusión. Entonces, creo que es otro punto clave para comprender el perdón de Cristo. Realmente es en el presente, sin tiempo, en ese instante santo, sagrado, donde por experiencia comprendo el perdón de Cristo. Y voy a dejar que lo que quieras comentes al respecto, porque hay otro trocito del tiempo, pero es al final del capítulo y creo que es mejor hablar primero
Bueno, lo voy a leer porque es el final de este capítulo que habla del tiempo, que es más largo, ¿eh? Pero aquí al final dice, amado mío, compréndelo bien. El tiempo es un gran truco de magia que la mente utiliza para aferrarse a un mundo doliente que crucifica al Santo Hijo de Dios para perpetrar el castigo. Disuélvelo y verás que se abre el cielo ahora. Y una vez que lo hayas hecho, ya no confundas dicha con dolor, vida con muerte, paz con lucha, pues ahí está la verdad. El tiempo no existe, pues no es real. Yo soy el eterno ahora sin tiempo. Soy eterno presente. Muchísimas gracias también, Rosa, por este texto, por traer esto al diálogo. El desencajar la mente del tiempo es uno de los objetivos centrales del perdón. El perdón de Cristo no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos perdón habitualmente en el mundo. Ni siquiera tiene que ver con la conducta moral o no moral, o si alguien me hizo algo o alguien no me hizo algo. Tampoco tiene que ver con heridas o no heridas. Tiene que ver con agarrar al alma, lavarla de todo lo que es falso en su sistema de pensamiento y su estructura emocional, que viene de un aprendizaje, viene digamos, de toda la estructura de pensamiento que llamamos egoica o pensamiento de separación, cuyo edificio de pensamiento es falso desde sus cimientos hasta el último de los pisos de ese edificio, ¿no? Entonces, para poder vivir o mejor dicho, para poder reconstruir el edificio en roca firme, que es el edificio de la verdad, necesitamos primero resignificar toda una estructura de pensamiento que está anclada en lo falso. Y eso es el perdón, es una resignificación de todos los contenidos de la mente para poder dejar que la mente vuelva al estado de gracia, que es que opere como tendría que operar en el estado natural, como fue creada por Dios, que es que sea un receptáculo del pensamiento divino. La mente es una especie como de cuenco, ¿no? De cuenco de cristal sobre el cual la mente de Cristo vierte el pensamiento divino. No estamos llamados a pensar nada, estamos llamados a recibir el pensamiento divino y unirnos a él. Pero nosotros venimos de una estructura muy diferente, de crear pensamientos propios, ideas propias, y hay toda una estructura de pensamiento alrededor de esto. Esa estructura de pensamiento tiene un anclaje con el tiempo, que es la causa del dolor psicológico. Una causa muy, muy, muy profunda del dolor psicológico. Entonces, cuando yo pude ser liberado de la fijación en el tiempo psicológico, fui liberado de la fuente del dolor principal, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Yo me di cuenta hasta ese momento que mi mente estaba constantemente oscilando entre el pasado y el futuro, preocupado por todas las cosas que quizá hice mal en el pasado, los errores del pasado, porque toda culpa está asociada al pasado, y después preocupado por el futuro. En algunas etapas de la vida, más preocupado por el futuro que por el pasado, y después a medida que iba creciendo, me daba cuenta que estaba más preocupado por el pasado que por el futuro, y gracias a esta revelación me di cuenta que, claro, observando los niños no suelen tener mucho conflicto con estas cosas, porque es que no tienen tiempo. A medida que el ser humano va recorriendo tiempo, va ganando edad, va acumulando cada vez más pasado.
¿no? Entonces podemos llegar a tener muchos años y acumular tanto pasado y estar tan anclados en el pasado que amargamos el corazón porque en la medida en que estamos anclados al pasado, estamos también anclados a la culpa, porque toda culpa está asociada al pasado. Sin pasado no hay culpa, dice Jesús en esta obra. Entonces, bueno, y también hay una etapa de la vida donde estamos preocupados por el futuro, por construir un futuro, por lo que sea, el futuro de la humanidad, el futuro de mi familia, el futuro mío, y vivimos en el futuro. Jesús dice en esta materia, a la cual le dedica mucho tiempo en esta obra, que eso en realidad el ego lo hace para no vivir en el presente, para desencajarte del ahora. ¿Por qué? Porque en el ahora está Dios. En el presente está Dios, porque Dios es eterno presente. Y como el amor es eterno presente, si yo me aseguro de que vos no estés en el presente divino, me aseguro que te alejes del amor. Entonces, la mente ha creado toda esta estructura de tiempo psicológico y se ancla en la evaluación del pasado y la prevención del futuro con el fin de que el amor no pueda entrar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el pasado es irreal y que el futuro también es irreal, nos damos cuenta que estamos viviendo en una irrealidad constante. Entonces empezamos a soltar el pasado, soltar el futuro, volviendo a la hora, ¿no? Al instante presente, en Dios. Y ahí sanamos. Ahí la mente se sana automáticamente porque la mente regresa a la realidad. ¿Por qué vivir en el pasado y en el futuro produce dolor? Porque la mente no está hecha para vivir en la irrealidad. La mente necesita vivir en la realidad para poder no vivir en la locura. Vivir desencajado de la realidad es la definición de locura. Entonces, para poder vivir en la realidad necesito vivir en el presente, porque la vida es siempre ahora, es siempre presente. Dios es presente. Entonces, esto lo que nos está diciendo esta revelación es que si Dios no tiene pasado y tampoco tiene futuro, entonces no te preocupes por el pasado o por el futuro. Dije al principio de este diálogo que tanto Canción del Perdón como Diálogos de un Alma son dos maneras de acceder a la mismísima verdad. En la obra Jesús nos ayuda a poder llevar a la práctica esto que estamos leyendo en este texto y que estamos recibiendo como revelación, al decirnos, si el pasado te pesa, no pienses en él. Del futuro me ocupo yo. Tú vive el presente en mi amor. Esa expresión hizo toda la diferencia para mí y yo siento que cuando escuché esas palabras y las hice mías, fue cuando sané de la locura realmente. Que si bien el mundo no lo llama locura, sí que lo es porque es una fuente de sufrimiento muy, muy grande. La mente va oscilando entre el pasado y el futuro, el pasado y el futuro, y te enloquece. Te enloquece porque es que no vive en la realidad. Estamos llenos de preocupaciones, si se bien las cosas en el pasado, qué pasa si hubiese sido distinto, por qué decidí de esta manera, quizá hubiera decidido de otra, o qué será de mí en el futuro, y así sucesivamente, y cargamos al alma de tantas, tantas angustias y preocupaciones que el alma no puede abrazar al amor. Y por eso es que disolver el tiempo psicológico es entrar al cielo en realidad. Gracias por escucharme. Sí, es así, pero nos da, sé que este punto da miedo, ¿vale? Soltar porque nos da la idea, no sé por qué, esto sí que hablo por mí, me daba la idea de que si no hacía nada para pensar en el futuro, iba a perder el control. Se ve que yo creía que controlaba algo. Eso era cuando todavía creía que yo controlaba algo. Entonces a mí me ayudó muchísimo en este desarrollo de la confianza en tu ser, el sentir que a mi lado
caminaba, en mi caso, la ayuda en la forma de Jesús, por ejemplo, pero cada uno puede tener su forma de ayuda. Está claro que aquí son Jesús y María, o la forma en que tú creas para que no te sientas solo, para que sientas que este proceso, este camino que te va a llevar a comprender quién realmente eres, porque al fin y al cabo es eso, en el momento que perdonas vas comprendiendo quién eres y que no hay nada que temer, ¿vale? Que no hay nada que temer. Para llegar aquí hay todo un desarrollo de la confianza y algo que me ayudó mucho es que esa guía, que es la que me trajo a los libros que yo necesitaba en ese momento, que me trae las personas que tengo que encontrarme, me trae todo esto, ¿vale? Para que yo me sienta que hay una guía y que hay un algo también en lo humano, también en lo físico, no solamente algo abstracto que sí está dentro de mí, me sostiene, pero yo no lo veo. No, si nos damos cuenta en la que nos empezamos a abrir a esto, esto llega en la forma. Entonces a mí me ayudó muchísimo saber que había un plan, un guión. Un guión en el tiempo escrito por Dios con mi alma, que era mi voluntad y la voluntad de Dios. O sea, que este despertar se producía porque la voluntad de Dios era que despertara, pero mi voluntad también. Entonces, mi voluntad y la de Dios se unían y había un plan, un guión, en el cual yo lo empezaba a ver como amoroso a medida que podía ir entregando el miedo, cada vez podía ir perdonando todo lo que sucedía, perdonando en la explicación del perdón del que estamos hablando aquí, que es llevar, es amar todo lo que surge en ti, amar con esa unión, que bueno, que puedes sentir que Cristo en ti está dentro de ti, o puedes sentir que Jesús o María te están acompañando. Es que no importa mucho cómo lo sientas al principio, pero es importante para el desarrollo de esta confianza, abrirme a esto. Yo no se me pone unas herramientas que yo no puedo comprender. Se me ponen unas herramientas porque las puedo comprender, porque es la manera más amable, porque la voluntad de Dios es que despierte de la pesadilla y mi voluntad es despertar de la pesadilla, por decirlo así, ¿no? Entonces, como yo quiero elegir el amor y el amor ya me eligió, entonces ya no hay dos voluntades. Entonces, lo único que tengo que ir haciendo es desarrollar esa confianza. Y el hecho de que yo tenga que soltar el tiempo, en mi caso, había un miedo asociado que era que me daba la sensación que si soltaba el tiempo, iba a desaparecer todo lo que yo conocía. Porque esto pasó en mí, no tiene por qué pasar en todo el mundo, pero es como decir, suelto el tiempo, me muero. Si no hay tiempo, estoy muerto. Si te asocias al cuerpo que va en el tiempo, pues si no hay tiempo, se acabó, ya me morí, fuera del tiempo, fuera del cuerpo. ¿Vale? Entonces, como estos son miedos que pueden aparecer por ahí, es importante abrirnos al desarrollo de esa confianza, de que se te pone todo lo que en este momento tú ahora estás, es la manera más amable para que puedas comprender. Y hay un guión perfecto. Entonces, aceptar en el presente el guión que se me está presentando es todo lo que tengo que preocuparme. El guión del pasado no hace falta que lo intente entender, porque se entenderá en su momento todo. Y el guión del futuro ya está en manos de Jesús o de Dios o como quieras, que es lo que has dicho tú. El pasado, no pienses en él. El futuro ya se ocupa. Eso mismo. Es le entrego, vive en el presente, porque en el presente, si estás presente en el presente, no se te escapan las cosas, las ves. Y si estás presente en el presente, aunque estés sintiendo dolor o temblando de miedo, si lo estás sintiendo en presencia, lo estás traspasando y entonces empiezas a descubrir el gozo de este perdón del que estamos hablando. Empiezas a ver tu poder, que hemos hablado un poco del poder y hablaremos más adelante, porque el perdón es nuestro poder.
El poder del perdón es nuestro poder. Como humanos, al unirnos al divino. Ese es nuestro poder. Entonces, toda la resistencia que hay al perdón, de las 1000 formas que se presentan en nuestra experiencia, es la resistencia al poder del humano divino, al poder de transformar un mundo de miedo en lo que realmente es, por la experiencia de la misericordia. Ay. Bueno, yo creo que hoy lo podemos dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Creo que podemos dejar aquí el diálogo porque hemos tocado puntos que son divinos. Simplemente darte de nuevo las gracias. Gracias por este diálogo. Creo que es muy, muy, muy importante poder ir recorriendo el camino de desencajar nuestro sistema de pensamiento de todas esas creencias que hemos ido adoptando como si fueran verdades absolutas, pero simplemente las incorporamos sin discernimiento, sin pensar en ello, ¿no? Y aquí, bueno, Canción del Perdón y mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor en su totalidad, nos va a ayudar a justamente resignificar todos esos contenidos, lo cual es en sí el perdón. Y bueno, me parece que es importante saber que el perdón de Cristo no es lo que habitualmente se conoce en el mundo como perdón, y esta aclaración me parece que es significativa porque muchas veces se confunde el perdón con una anulación de la verdad. Es decir, se cree que el perdón exige negar la verdad de un modo u otro. Entonces, alguien me ofendió y yo tengo que sentir como que no me ofendió. Alguien me hizo daño y yo tengo que perdonarlo como si fuera un santo, cuando en realidad actúa de todo lo contrario. Bueno, todo eso procede del ego. El ego también tiene su propia definición del perdón. Y es tan destructiva como todo lo del ego, porque en el ego no hay nada que sea inocente, dice Jesús, ¿no? Entonces, no hay medias tintas en la verdad. Y eso es algo que se va a ver muy claramente en mi diálogo con Jesús y María, y muy particularmente en Canción del Perdón. Para la verdad, las cosas son verdad o son falsas. La cosa es amor o es falta de amor, no hay una tercera vía. Nosotros hemos armado en esta estructura de pensamiento un mundo intermedio que lo creó la mente egoica, va a explicar esto también en la obra en algún momento, que es un poquito de cielo y un poquito de tierra, de infierno, dice él, ¿no? Y usa una expresión muy significativa que dice: lo peor del cielo y lo peor del infierno, unidos en una tercera dimensión, ¿no? O sea, que ni siquiera es lo mejor del cielo y lo mejor del infierno. Esta cosa de mezclar todos los niveles y confundir los niveles es muy propio de la mente egoica. Entonces también confunde el significado del perdón. Y esto me parece que sí es muy importante, y por eso te agradezco, Rosa, enormemente que lo hayas repetido incluso desde el inicio de este diálogo, porque he visto a lo largo de mi experiencia personal el daño que se hace a las personas cuando se malinterpreta el significado del perdón. Obviamente el Espíritu Santo se va a ocupar de ir corrigiendo eso también, ¿no? Pero me parecía importante compartir ese conocimiento. Cuando el perdón no es el perdón de Cristo, pues lo que hacemos es entrar en un nivel de confusión mental y emocional enorme que perpetúa el dolor y por sobre todo somete a la persona a ser objeto de manipulación, ¿no? Porque y al ego le gusta mucho manipular. Entonces quedas presa del ego, por decirlo de alguna manera, en el sentido en que
Si yo tengo que perdonar todo, negando la verdad, y decir que mis padres han sido maravillosos cuando en realidad han sido tóxicos, por decirlo de alguna manera, o que mi pareja es maravillosa cuando en realidad me hace daño, o lo que fuere, ¿no? Que tal sistema de pensamiento, tal sistema político es maravilloso cuando en realidad lo que hace no tiene nada que ver con el amor. Lastima al alma porque la mente no quiere vivir fuera de la verdad. Solo encuentra paz en la verdad, porque solo en la verdad encuentra certeza. Entonces, cuando nosotros forzamos a la mente a que haga una transversión de todo un sistema de pensamiento basado en la verdad para acomodarlo a una ilusión, lo que creamos es un estado de locura. Y eso produce dolor psicológico, dolor mental muy grande y dolor emocional. Entonces aquí lo que nos va a decir Jesús es que la verdad te hará libre. Por lo tanto, necesitamos vivir en la verdad. Entonces, el perdón que no está asociado a la verdad no es perdón. El perdón de Cristo es otra cosa, no tiene nada que ver con que me hayan herido o no, con aceptar o no cosas del pasado, tiene que ver con resignificar los contenidos de la mente para sanar la mente y dejarla lista para que vuelva al estado de gracia, que es el estado en el cual en la mente se revela el pensamiento divino. Entonces opera de esa manera, como un canal del pensamiento de Dios, un canal de luz, un canal de amor, y de ese modo retorna a la función creativa que tiene, porque la mente es el medio activo a través del cual el espíritu crea, dice Jesús en esta obra. Entonces, claro, nosotros creemos que la mente es lo que nos tiene que generar a nosotros a través del intelecto, control del futuro, manejo de la supervivencia, etcétera, etcétera. Pero en realidad no fue creada para eso. Volverla al estado original, al estado natural, es la función del perdón. Y solo cuando la mente empieza a estar lo suficientemente sanada de las falsas percepciones, puede el amor empezar a brillar. ¿Por qué? Porque solo cuando la mente vive en la verdad puede encontrar certeza, y solo en la certeza hay paz. Y dice María, allí donde habita la paz, mora el amor. Así que gracias por darnos la oportunidad también de pensar cuál es el significado que le estamos dando al perdón, y darnos cuenta que el perdón es de Cristo, es un regalo del cielo, y por lo tanto nos es dado y no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos perdón. Gracias por escucharme. Sí, así es. Es una experiencia que ahora estamos preparados para vivir, para aprender y para integrar en nuestra forma de vivir. Y esto cambia todo, absolutamente todo. Bueno, muchas gracias. Vamos a parar el diálogo aquí. Tendremos otro diálogo con este libro dentro de un mes. Y bueno, agradecerte profundamente, Sebastián, todo. Haber recibido los libros, estar aquí con nosotros y abrirte al diálogo. Estás sin audio. Gracias a vos, Rosa, como siempre, y quisiera aprovechar este espacio para compartir con todos los que sigan este video que, bueno, a partir del 24 de mayo va a haber un ciclo todos los miércoles de 11:30 a 1 de la tarde, hora de Argentina, conducido por Miguel Vini, cofundador de la Fundación Amor Vivo, y que, bueno, recorre este camino desde el inicio conmigo y con todo el grupo que conforma el Movimiento del Amor Hermoso, y él va a crear un espacio, o se va a crear un espacio con él, donde yo también voy a participar, de discernimiento y diálogo basado en mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, y eso va a ser semanal y va a durar a lo largo del tiempo, con lo cual vamos a tener la oportunidad también de ir profundizando en esos espacios. Así que quería aprovechar
para compartir eso y que la gente pueda sentirse libre de participar, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Aquí estaremos. Pues bueno, vamos a unirnos en el silencio para integrar un poquito todo, para cerrar el encuentro de hoy y sentir esta gratitud profunda por este encuentro. Muchas gracias.